Hola, en este video vamos a continuar desarrollando nuestro web service para Android. Bien, voy a continuar modificando nuestra app para cuando seleccionemos un dato en el list view nos muestre los datos restantes de ese dato que seleccionemos en los edit text. Bien, estoy en la clase enviar datos. Y una vez que nos muestre el mensaje datos enviados con éxito, pasamos a la función select1 y vamos a agregar nuestro edit text llamado edad. Muy bien. Ahora vamos a modificar el método filtrar datos. Bien, aquí voy a crear una condición que evalúa la variable función si es igual a select1. Si esta condición se cumple, que ejecute el ciclo for. Colocamos este ciclo for dentro de esta condición. Ahora crearé otra condición que evalúa la variable función si es igual a select2. Bien, y si esta condición se cumple, va a ejecutar lo siguiente. He creado un objeto de la clase datos y con este objeto he mandado a llamar al método setApellido que tenemos dentro de la clase datos. Ahora, una vez que invocamos este método, dentro de los paréntesis colocamos el objeto item. Dentro de los corchetes colocamos el valor de 0. Esto significa que vamos a obtener el dato que está en la posición número 0 de nuestro arreglo de tipo string llamado item. Y una vez que obtengamos ese dato que está en la posición 0, que es el apellido, se lo vamos a pasar al método setApellido. De igual manera he colocado el objeto de la clase datos, mandé a llamar al método setEdad. Dentro de los paréntesis he colocado el arreglo de tipo string llamado item. Dentro de los corchetes coloqué el valor de 1. Esto es para obtener el dato que está en la posición número 1 del arreglo, o sea, la edad. Y se lo vamos a pasar al método setEdad que está en la clase datos. Luego he colocado el objeto llamado listadatos, mandé a llamar al método agregar y agrego los datos que están en el objeto de la clase datos, o sea, el apellido y la edad del dato que seleccionemos en nuestro list view. Bien, ahora pasemos al método agregar datos. Aquí, donde tengo la variable de tipo string llamada nombre, voy a agregar otra variable de tipo string llamada apellido y edad. Aquí voy a crear una condición que evalúa la variable función si es igual a select1. Si esta condición se cumple, que ejecute este ciclo for. Ahora voy a crear otra condición que evalúa la variable función si es igual a select2. Y si esta condición se cumple, ejecutamos lo siguiente.
creamos un objeto de la clase datos llamado datos, le asignamos el objeto listadato, mandamos a llamar al método get. Dentro de los paréntesis de este método colocamos el valor de 0. Bien, ahora a la variable apellido le asigno el objeto de la clase datos, mando a llamar al método getApellido para obtener el dato que nos está retornando este método, ya que con el método setApellido estamos obteniendo el dato con el parámetro apellido, y el dato que está en este parámetro apellido se lo estamos asignando al atributo apellido. Ahora con el método getApellido retornamos ese dato que está dentro del atributo apellido. Bien, y de esta forma obtenemos ese dato. Luego colocamos el objeto de tipo editText apellido, mandamos a llamar al método setText. Dentro de los paréntesis colocamos la variable apellido para mostrar ese dato en nuestro editText. Luego he colocado la variable de tipo string llamada edad, le asigno el objeto dato y mando a llamar al método getEdad. Bien, esto es prácticamente lo mismo que estamos haciendo con el método getApellido. Obtenemos el dato que nos retorna el método getEdad y lo almacenamos en la variable de tipo string llamada edad. Luego he colocado el objeto de tipo editText nombre, mando a llamar al método setText y dentro de los paréntesis he colocado la variable nombre dato de tipo string. Luego coloqué el objeto de tipo editText, mandé a llamar al método setText y dentro de los paréntesis coloqué la variable edad para que nos muestre la edad en nuestro editText edad. Luego, una vez que mostremos estos datos en los editText, a la variable función le asignamos la siguiente cadena de texto, select1, y nuevamente ejecutamos el método mostrar datos para poder llenar nuevamente nuestro list view con los datos que tenemos en la base de datos. Muy bien, ahora vamos al método enviar datos. Aquí voy a colocar el valor de 3, ya que voy a enviar 3 datos a nuestro archivo webservice.php. Bien, pensándolo bien, son 4 datos los que voy a enviar. Voy a enviar el dato que esté en la variable función de tipo string a nuestra variable post llamada función que está en el archivo webservice. Y por último, enviamos el dato que esté en nuestro editText edad a nuestra variable de tipo post llamada edad que está en el archivo webservice.php. Ahora, aquí donde ejecutamos la clase enviar datos, antes de ejecutar esta clase, pasamos a la función insert, asignándole a la variable función el texto insert para poder enviar los datos que estén en los editText a nuestro archivo webservice.php. Porque cuando ejecutemos el método enviar datos, primero enviamos el primer dato que está en la variable función, o sea, la función insert. Y cuando nuestra variable de tipo post capture ese dato, evaluamos con nuestro switch el dato que está en esta variable llamada función. Y si la variable función contiene el siguiente dato, insert, capturamos los datos que vienen por post, nombre, apellido y edad, para luego insertar esos datos a nuestra tabla que está en la base de datos llamada datos. Muy bien. Ahora vamos al método onCreate
Aquí voy a colocar el objeto de tipo ListView llamado lista y mandé a llamar al método setOnItemClickListener y dentro de los paréntesis he colocado this. Ahora seleccionamos la segunda opción para implementar el siguiente método onItemClick. Ahora le damos OK. Bien, hemos implementado el siguiente método onItemClick de nuestro ListView. Ahora dentro de este método pasamos a la función select2 colocando la variable de tipo string llamada función y asignándole la siguiente cadena de texto. Bien, ahora colocamos la variable de tipo string llamada dato-nombre, le asignamos lo siguiente. Bien, de esta manera vamos a obtener el dato que seleccionemos en nuestro ListView, dependiendo en la posición que se encuentre nuestro dato que seleccionemos en nuestro ListView. Colocando el objeto lista, mandando a llamar al siguiente método getItemPosition y dentro de los paréntesis colocamos la variable position, que esta variable contiene la posición del elemento que seleccionemos en nuestro ListView y de esta manera capturamos ese dato que seleccionemos en nuestro ListView, lo almacenamos en la variable dato-nombre para luego enviar este dato a nuestro archivo webservice.php, o sea, el dato que seleccionemos de nuestro ListView, y también para mostrarlo en nuestro edit text llamado nombre. Y por último ejecutamos nuevamente la clase mostrar. Muy bien, estas son las modificaciones para poder tener los datos restantes de ese dato que seleccionemos en nuestro ListView para poder mostrar esos datos en nuestros edit text. Bien, ahora lo que queda es generar el archivo APK para poder probar nuestra aplicación. Muy bien, como pueden ver ya estoy ejecutando mi aplicación web service y me está mostrando los siguientes datos en mi ListView. Ahora si selecciono el siguiente dato, muy bien, como pueden ver me muestra los siguientes datos, o sea, ha obtenido los datos restantes de este dato que seleccioné en el ListView, o sea, el apellido y la edad. Si selecciono otro dato, muy bien, correcto. Ahora lo que haré será agregar unos datos. Bien, voy a insertar los siguientes datos. Muy bien, datos enviados con éxito. Ahora, como pueden observar, en el ListView me muestra el siguiente dato, Android. Ahora, si lo selecciono, muy bien, me muestra los siguientes datos. Obtenemos el dato que seleccionamos y una vez que obtenemos ese dato que seleccionemos en nuestro ListView, obtenemos los datos restantes que están en la tabla que está en la base de datos, o sea, el apellido y la edad. Bueno amigos, hasta aquí este video donde ya podemos seleccionar un dato en nuestro ListView y luego obtener los datos restantes de ese dato que seleccionemos en nuestro ListView para luego mostrar esos datos en nuestros edit text. Bien, espero que este video les sea de mucha utilidad y de mucho agrado y nos vemos hasta la próxima y no olviden suscribirse y que Dios les bendiga. Hasta la próxima.